bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller para preparar el examen de permanencia de la evaluación del desempeño docente y directivo. Vamos a estar viendo, como ya lo hemos hecho, diferentes temas que tienen relación con este proceso de evaluación. Puedes revisar el canal de YouTube de Editorial Descubriendo, ahí seguramente encontrarás material muy valioso que te será muy útil para esta preparación. Bueno, ya hemos visto algunos aspectos del momento 1 del proyecto de enseñanza, que es la etapa 2 de la evaluación del desempeño. En esta ocasión vamos a estar viendo algunos aspectos del contexto interno y contexto externo. En esta ocasión, en las guías académicas que acaban de salir, no se menciona el contexto interno y externo. Sin embargo, lo vamos a tomar en cuenta porque en las tareas evaluativas es muy probable que vengan algunos aspectos relacionados con estos dos rubros. Entonces, en este video en específico vamos a estar revisando algo de lo que tiene que ver con el contexto interno. ¿A qué se refiere el contexto interno? Para lo cual vamos a revisar un poquito lo que dice el texto de las guías académicas del modelo 2015 en el aspecto de la planeación didáctica argumentada. En este instrumento de evaluación que, recordemos, ahora forma parte del proyecto de enseñanza porque se fusionó con el expediente de evidencias. Bueno, dice: para realizar el diseño de la planeación didáctica, el docente enunciará las características del entorno familiar, escolar, social y cultural de sus alumnos. Estas características deben dar cuenta de los aspectos familiares de los alumnos, del rol que juegan los padres, del nivel socioeconómico, así como del tipo de escuela, los servicios con los que cuenta la organización escolar, entre otros elementos que considere pertinentes mencionar. Y aquí, como te digo, vamos a separar contexto interno, contexto externo. Vamos a ver algunos de los rubros que son susceptibles de integrarse en este momento específico, que es el momento 1, que incluye el diagnóstico, y ya entraremos más adelante en la conformación del diseño de la planeación didáctica. Bueno, algunos de los rubros que son importantes mencionar, algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos del contexto interno. Recordemos que es el aula, vamos a partir desde el aula, desde el microcosmos que es el aula, hacia la institución. Todo lo que tiene que ver con la institución es contexto interno. Y desde luego lo tenemos que vincular posteriormente ya en las tareas evaluativas y en algunas de las preguntas que vendrán en este momento, en el momento 1 del proyecto de enseñanza, con los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, con los aprendizajes esperados desde luego, y con algunos de los aspectos que tienen ya relación con la planeación didáctica, que es básicamente lo que tenemos que justificar, organizar y sustentar. Bueno, vamos a partir de un ítem muy básico, que ¿cómo es nuestra aula? Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones de nuestra aula? Ya hablamos de nuestros estudiantes en el diagnóstico, cuántos niños, cuántas niñas o cuántos jóvenes y jovencitas tenemos en este grupo. Recordemos que para secundaria y bachillerato tenemos que tomar un grupo en particular, es el grupo de referencia. Sabemos que si estás en estos niveles tienes muchos grupos, pero desde luego podría ser el grupo que tutoras, si tienes algún grupo tutorado, o bien con el que tengas mayor número de horas de la asignatura, desde luego, que es la que se te va a evaluar, que es la que tiene mayor número de horas, con la que tienes mayor carga horaria. Bueno, ¿qué tipo de mobiliario, por ejemplo, tenemos? ¿Cómo son, si todos nuestros estudiantes tienen un lugar donde sentarse? ¿Cómo son, en qué condiciones se encuentra el mobiliario? Si nosotros tenemos escritorios, si tenemos sillas, si tenemos anaqueles, ¿cuáles son las características de este mobiliario? Si es mobiliario que ha proporcionado la institución, o si es mobiliario que se ha comprado a través de la Sociedad de Padres de Familia, si nosotros mismos hemos aportado, si ha sido algún tipo de donación. Es bueno tenerlo en cuenta. Todos estos elementos son buenos tenerlos en cuenta porque muchas de las tareas evaluativas o algunas de las premisas que vienen ya
en el proceso de evaluación tendrán relación con estos aspectos. Los materiales didácticos de apoyo con los que contamos, el número de aulas en la escuela, eso es importante, el número de docentes, las instalaciones, la organización de la escuela en sí misma, si tenemos director, subdirector académico, subdirector administrativo, si no se cuenta, por ejemplo, con un director titular, sino que sea un director que está rotando constantemente. Sucede mucho en las escuelas, por ejemplo, que el nuevo docente asume esas funciones. Entonces, ¿cuáles son las características de esta organización escolar? Si tenemos, por ejemplo, para el caso de educación media superior, un coordinador académico, si no existe esta figura, si existe subdirector, etc. Bueno, los programas federales, estatales o municipales que operan en nuestra escuela, los materiales, los recursos con los que se cuenta, si tenemos, por ejemplo, cañón, si tenemos aire acondicionado, que es importante en muchas regiones del país donde existen climas extremos, si nuestra aula está completa, si tiene todos los vidrios, si la escuela cuenta con servicios sanitarios, si tiene biblioteca, etc. ¿Y cuál es el clima escolar? Esto también es muy importante. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cómo son atravesadas estas relaciones a veces por algunas tensiones que tengan que ver con los docentes, que tengan que ver con la relación entre docentes y estudiantes, estudiantes y estudiantes, padres de familia y docentes, padres de familia y estudiantes, o que involucren a todos los actores que tienen que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Recuerda que todo esto va a guardar relación con nuestra planeación didáctica. Es importante tomar en cuenta cómo hemos diagnosticado a nuestro grupo, cuáles han sido los instrumentos, y también es importante, si no tenemos todos estos datos del contexto interno, es importante ir a las fuentes, preguntar en nuestra dirección, en nuestra coordinación académica, en la subdirección, en donde nos puedan informar acerca de algunos aspectos, por ejemplo, los programas si no los tenemos muy claros, quién es el responsable de qué funciones, etcétera. Entonces, yo te invito a que tengas estructurado este contexto interno. Es muy importante en el momento de argumentar, nos va a dar muchos elementos para argumentar muchas de las acciones que tomamos. No podemos perder de vista este contexto interno, y en el siguiente video vamos a estar viendo algunos aspectos que tienen que ver con el contexto externo. ¿Qué vamos a referir en el contexto externo? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo lo vamos a justificar, desde luego? ¿Y cómo lo vamos a sustentar? Bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Te recuerdo que si para todo este proceso requieres tú de algún tipo de asesoría, si tú sientes que toda esta información de repente es confusa, recordemos que desgraciadamente esto es un proceso que está permeado por la confusión, por la incertidumbre. Un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra, pero necesitas este acompañamiento individual. Yo te invito, de verdad, hay un material muy interesante que es el libro interactivo, son los libros interactivos, de hecho, que es un material muy innovador que está generando, que ha diseñado, es exclusivo de Editorial Descubriendo, y existe el de examen de permanencia para docentes y para directivos. Lo puedes adquirir a través de la página de Editorial Descubriendo, y ahorita está en promoción hasta el 19 de agosto. Bueno, yo te agradezco ahora sí muchísimo, espero que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Te mando un mundo de abrazos. Gracias.